Hola, buen día, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando este frío? Hoy tenemos una clase especial, una clase sorpresa. Y quiero que ustedes puedan prestar atención a este cuento que vamos a leer. ¿Y por qué prestar atención? Quiero que abran muy bien sus oídos, porque vamos a leer un cuento y ustedes tienen que adivinar de qué juego se trata. Este cuento les va a dar pistas y ustedes tienen que pensar, buscar y adivinar qué juego es. El cuento se llama Un cuento sobre dos reinos que no me acuerdo. En el principio de la clase leeremos un cuento, luego de los saludos y la bienvenida. Leeremos un cuento que se llama Un cuento sobre dos reinos que no me acuerdo. Este cuento trata sobre cómo fue que surge el ajedrez de una manera tipo fábula, tipo mito, en donde, de manera graciosa cuenta que dos reyes quieren pelearse, las damas los ayudan a tomar una buena decisión, en donde parte de su equipo de batalla estaban los alfiles, llamados Alfonso y Alfredo, los caballos, las torres y los 8 peones, que los denomina como los más graciosos de su reino. De más detalles, pero en sí se basa en eso la historia, y lo que da es indicios a sobre qué juego se trata. Y ahí también se trabajaría un poco lo que es la comprensión lectora, se realizarían varias preguntas más de manera oral para socializar, donde los chicos puedan ver qué entendieron, se pueda reflejar si comprendieron lo leído, si hay algo que no quedó claro, y sacar dudas y demás. Luego seguiremos con una introducción al tema, que es sobre el tablero de ajedrez. Como dijimos, este cuento se llama Un cuento sobre dos reinos que no me acuerdo. Y dice: cuenta esta historia, y no otra, que hace muchísimos años, en un mundo que ya no existe, había dos reinos, uno inmensamente blanco y otro inmensamente negro. Como en todo reino, hay quien reina. En estos había dos reyes, cuyos nombres nunca voy a recordar. Solo puedo decir que ninguno de estos reyes sabía que el otro existía, porque uno recorría su reino de día y otro lo hacía de noche. Claro que tampoco recuerdo si el que andaba de día era el reino del inmensamente blanco y de noche el del reino inmensamente negro, o al revés. Pero por suerte, en este cuento, cada uno puede elegir que las cosas sean como más les gusten, incluso poniéndole un nombre a cada uno de los personajes. Lo que sí recuerdo muy bien es que el rey del reino inmensamente blanco plantaba unas semillitas pequeñamente blancas, y que el rey del reino inmensamente negro plantaba unas semillitas pequeñamente negras, aunque ahora no sé si era así o completamente al revés. Pero hubo un día, un único y rarísimo día, donde al mismo tiempo era de noche y de día, donde llovía y había sol, donde hacía frío y hacía calor, donde el ruido ensordecía y el silencio todo lo cubría. En eso, los dos valerosos reyes, muertos de miedo, se refugiaron en sus castillos de madera y se fueron a dormir, esperando uno que se hiciera de día y el otro que se hiciera de noche. Los reyes se despertaron a la misma hora. Cada uno se asomó por su ventana y vio que su reino era muy diferente. Estaba formado por un cuadrado blanco y al lado un cuadrado igual pero negro. Y al lado de este uno blanco. Y pegado a este uno negro. Y uno blanco y uno negro y así. Solo si uno caminaba en diagonal, recorría un campo blanco o uno negro. Saltando el rey del reino blanco por los escaques blancos,
saltando el rey del reino blanco por los casilleros blancos y el rey del reino negro por los casilleros negros, de pronto se encontraron por primera vez. Y se sorprendieron, y se asustaron, y se quedaron paralizados, cada uno en su casillero. Al mismo tiempo, contaron hasta 3 y salieron corriendo para sus castillos, tan lento como sus años se lo permitieron, porque eran muy viejitos. Igual, tuvieron tiempo para darse vuelta y decirse un montón de cosas que se escriben así, culpándose del cambio de colores de su sueño. Cada rey llamó a sus 2 ayudantes, que se llamaban curiosamente igual, Alfonso, Alfredo, Alfonso, Alfredo, y les pidieron que preparen un ejército para hacerle la guerra al otro reino. Alfonso y Alfredo se alistaron y prepararon unos carros a los que llamaron torres, y los llenaron de pelotitas de pelotero para arrojarle a los otros. Llamaron a sus caballos sin jinetes y a 8 soldados, elegidos entre los más graciosos del reino. Cuando estuvieron listos para la batalla, las esposas de los reyes, las reinas, hablaron sabiamente. «Mi rey», dijeron, «antes de iniciar esta batalla, tendríamos que hablar con los del otro reino para averiguar si saben qué es lo que pasó». Los reyes dudaron. Las reinas, como siempre, insistieron, hasta que los reyes, agotados, aceptaron su intervención. Así, las reinas se acercaron entre sí y se pusieron a conversar, que a qué peluquería iban, que si vieron el último desfile de moda, y también de lo que pasó aquel rarísimo día. Todo el mundo en estos 2 reinos pensaba que era culpa del otro. Sin embargo, las reinas, conversando, se dieron cuenta que el mundo había decidido cambiar, que gracias a ese día ahora, el reino era mucho más grande, que debían aprender a conocer y respetar al otro color de la vida, y que todos debían convivir en paz. Las reinas, convertidas ahora en damas, porque es mucho más importante, hablaron con sus reyes quienes, de cualquier manera, querían tener su batalla, porque, decían, ambos ejércitos estaban muy listos. Entre todos se pusieron a pensar e inventaron un juego, que es como un baile, donde cada pieza se mueve de una manera muy diferente. Y, para conformar a los reyes, le dieron forma de pantalla de mentirita, y decidieron que en este juego se premiará la participación de todos los personajes, el jugar en silencio, el respeto a los demás y las ideas que, cuanto más divertidas, mejor. Y así inventaron él, y esta parte del cuento la tienen que responder ustedes. Bueno, como dijimos, como sabremos, el cuento trata del juego del ajedrez. Y hoy les traje para mostrar este tablero. ¿Reconocen este tablero? Es el tablero del ajedrez, en donde tiene sus casilleros negros y blancos, como cuenta el cuento. Y acá es donde van las piezas. Creo que ya muchos de ustedes deben saberlo, lo deben trabajar cuando dan ajedrez. Así que bueno. ¿Qué figura tiene este tablero? Bien. Este tablero es un cuadrado. ¿Y cómo son sus lados? Muy bien, sus lados son iguales. Tiene 4 lados iguales. 1, 2, 3, 4. Sus 4 lados iguales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizarlo. Vamos a dividirlo a la mitad. Y lo vamos a utilizar para hacer una figura geométrica. Si lo dividimos a la mitad, vamos a ver que su mitad va a medir la misma longitud que sus lados. Como dijimos, eran 4 lados iguales, entonces esto va a medir lo mismo que su mitad, ¿sí? Bueno, vamos a utilizarlo para realizar una figura geométrica. Entonces, vamos a utilizar el tablero, vamos a hacer una figura geométrica.
Bueno, entonces, ahí se ve un poco más. Esta figura la hicimos entonces con el tablero que tenía sus 4 lados iguales. Entonces, si el tablero es un cuadrado y tiene sus 4 lados iguales, esta figura es un cuadrado. Si nosotros ponemos el tablero al lado, ¿se encuentran diferencias? Bien. ¿Se encuentran diferencias? A ver, ¿qué tienen para decirme? No es un cuadrado, pero si yo lo hice con todos los lados iguales, y si tiene todos sus lados iguales, como ustedes me dijeron, tiene que ser un cuadrado. ¿Por qué no es un cuadrado? Bien, entonces, tal vez si lo miramos de costado, no sé, las respuestas que me estaban diciendo ustedes, vamos a dejar de responder esa pregunta para más tarde, ¿sí? Lo vamos a responder al final de la clase. Ahora yo quiero mostrarles ¿qué es esto? A ver si se dan cuenta. Tiene los útiles escolares. Muy bien, esto es una cartuchera, ¿sí? Bueno. Y si yo la coloco acá, ¿qué es ahora? Muy bien, sigue siendo una cartuchera. Y si yo tal vez la pongo así, de esta manera, ¿sigue siendo una cartuchera? Muy bien, sigue siendo una cartuchera. Entonces, no importa de qué manera miremos o coloquemos una figura geométrica, va a seguir siendo siempre la misma, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, a partir de lo que hablábamos, que este tablero era cuadrado, ¿sí? Y si yo lo coloco así, ¿qué forma tiene ahora? ¿Alguno de ustedes conoce esta forma? ¿A qué es parecido? Muy bien, un diamante. Entonces, me ven esta forma así, la vamos a poner así, tal vez puedan verlo mejor. ¿Qué figura es? Un rombo, muy bien. Bueno, pero ¿no dijimos que era un cuadrado? ¿Cómo puede ser? ¿Es un cuadrado y un rombo o es una cosa o es otra? Bueno, muy bien. Es un cuadrado, como dijimos, porque tiene sus 4 lados iguales, pero también es un rombo, ¿sí? Puede ser las dos cosas y no deja de ser un cuadrado. Recuerden como dijimos con la cartuchera, no importa desde qué mirada o si cambie de lugar, no deja de ser un cuadrado, ¿sí? Y también es un rombo. Ahora vamos a realizar una serie de actividades con este tablero gigante de ajedrez que tengo acá atrás mío. Para esto vamos a hacer un breve repaso porque yo sé que ustedes saben, porque ya lo han dado en las clases de ajedrez. Primero vamos a repasar un poco qué son filas y columnas. Las filas son las que se encuentran de manera horizontal, son estas de aquí, que son denominadas por números. Tenemos la fila número 1, la fila número 2, 3, así hasta llegar a la fila número 8, que ocupa todos estos casilleros, ¿sí? Y luego tenemos las columnas, que son estas líneas verticales que se denominan por letras. Tenemos la columna número A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces, cuando nosotros queremos marcar un casillero, lo que se hace es buscar la letra y el número. Es decir, por ejemplo, nosotros queremos marcar este casillero de acá, ¿sí? Primero me voy hacia la letra, que es la letra C, y luego hacia el número. Entonces este casillero se va a llamar C7. ¿Sí? Bueno, no sé si se alcanza a ver bien ahí. Ahora lo voy a remarcar un poco.
C7. Bien, se ve. Vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, si queremos marcar este casillero que está acá, primero vamos a ir con su letra, que es la letra E. Entonces, primero la letra E y luego con el número. Entonces, este casillero es el casillero E4. Entonces, marcamos casillero E4. Bien. ¿Para qué es esto? Esta manera así de llamar a los casilleros funciona para colocar las fichas. Entonces, cuando realicemos las actividades, nos vamos a basar en esto, en los casilleros. Casillero C7, casillero E4, ¿sí? Luego les voy a presentar unas piezas de ajedrez que ustedes ya conocen. Y bueno, acá tenemos estas piezas de ajedrez. ¿Cómo se llaman? Bien, muy bien. Estas son las torres. Se ubican en las esquinas, ¿sí? De cada juego. Van una esquina acá y en la otra esquina. Siempre, bueno, color blanca, negra y negra. O al revés, pueden ser las negras arriba o las blancas abajo. Luego tenemos estas piezas. ¿Cómo se llaman estas piezas? Estos son... Muy bien, estos son los caballos. ¿Sí? Los caballos van al lado de la torre, siempre. Ahora tenemos estas otras piezas, los famosos Alfonso y Alfredo, ¿sí? Siempre es en par, siempre es, por ejemplo, una torre acá, la otra en otra esquina, un caballo acá, el otro al lado, y así. El alfil va al lado del caballo, y lo mismo en el negro. Y la última pieza que quiero mostrarles es esta, que son las damas. Muy bien, estas son las damas. Así que la dama siempre va en su color, ¿sí? Bueno, luego de más o menos presentar algunas piezas, vamos a, ahora sí, desarrollar las actividades. Bueno, ahora vamos a realizar una actividad. Esta actividad dice: ¿qué movimientos debe realizar la torre para ir en solo 2 jugadas a F6 si se encuentra en B4? Entonces la torre la vamos a poner en B4, ¿sí? B4, y debe llegar a este punto, que es F6. ¿Qué movimientos puede hacer la torre en solo 2 jugadas, no más? Es decir, puede tener 2 movimientos. ¿Cómo va a ser para llegar acá? ¿Cuáles son las opciones que tiene? ¿Tiene una opción? ¿Tiene 2? Para recordar, por las dudas, si alguno no recuerda, la torre se mueve de manera vertical y de manera horizontal. Bueno, los dejo pensar. Bien, un movimiento puede ser que la torre venga hasta acá arriba, ahí hizo un movimiento, y luego venga hasta acá, y ahí hace el segundo. Muy bien, esa es una opción. Bueno, y a ver la otra. Hay otra opción. Muy bien. La otra opción es esta, que la torre venga por aquí. Sería la primera jugada, o primer movimiento, y luego suba hacia arriba, y de ahí sería el segundo. De esta manera la torre en solo 2 jugadas llega a X. ¿Y qué figura se formó en estos movimientos que hizo la torre? ¿Alguno puede decirme qué figura se formó? Bien, entonces la torre realizó estos 2 movimientos. De acá fue acá, ¿sí? Y el casillero B6 fue a F6. O la otra opción es que de B4 fue a F4.
y de F4 a F6. Las dos opciones están muy bien. Bueno, las marcamos. ¿Qué figura se formó? ¿Alguna podrá decirme? ¿Qué figura se formó? Bien, un rectángulo. ¿Y cómo es un rectángulo? Bien, un rectángulo tiene entonces sus dos lados iguales más cortos y dos lados más largos, según lo que me dicen ustedes. Esta figura es un rectángulo, entonces yo les voy a mostrar. La palabra rectángulo, dentro de ella, se encuentran dos palabras escondidas, que es recta y ángulo. Entonces, un rectángulo es una figura geométrica, como vemos acá. Si podemos ver, es la misma que se encuentra en lo que hizo la torre, ¿sí? Un rectángulo es una figura geométrica que tiene sus 4 ángulos interiores iguales. Es decir, que son 4 ángulos rectos. Ángulos de 90 grados. Acá están marcados. Podemos marcarlo en la pizarra también. Entonces, un rectángulo es uno. Acá tenemos otro. Un rectángulo es la figura geométrica que tiene sus 4 ángulos interiores iguales, ¿sí? Que miden 90 grados. Ahora, ustedes van a dibujar en su cuaderno. Van a sacar su cuaderno, un lápiz, una goma, una regla. Y vamos a dibujar un rectángulo. Va a tener de medidas. Va a tener de medidas 4 centímetros de ancho, es decir, la parte de las rectas que ustedes dicen que son más largas. Va a tener 4 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto. Quiero que lo dibujen en su cuaderno, guíense por los cuadraditos que tienen las hojas de matemática. Y luego vamos a marcar sus ángulos como marcamos acá en la hoja. Bueno, una vez que terminaron de realizar, de escribir en el cuaderno y trazar el rectángulo, vamos a realizar otra actividad. Vamos a seguir con el movimiento de las torres. Y en esta actividad, bueno, la torre se encuentra en la misma posición que hoy. Vamos a cambiar de color. Es indiferente, ustedes lo pueden realizar en su casa con cualquiera del color de las piezas que quieran. Y si no tienen tablero de ajedrez, se puede utilizar una aplicación que yo después les voy a mandar, que está avalada por el gobierno, por el Sistema de Educación Nacional, así que quédense tranquilos que no es una página que tenga virus o propagandas ni demás. Bien, esta torre se posiciona en B4 y tiene que llegar ahora a F8. F8, ¿dónde es? A ver si me dicen ustedes. Bien, me posiciono en F y voy hasta arriba, hasta el 8. F8, ¿sí? Tiene que llegar hasta acá. ¿Qué movimientos debe hacer la torre en solo 2 jugadas para llegar a F8? Los escucho. Pueden pensar, pueden primero hacerlo ustedes con un tablero. Bien, muy bien. Una opción puede ser, es un poco parecida a la que hicimos hace un ratito. Una opción puede ser venir hasta acá, hasta el F4 y luego ir hasta F8. Muy bien. ¿Y la otra opción? ¿Cuál sería? Bien, muy bien. La otra opción sería ir desde B4. Salimos de B4 ¿hacia dónde? Bien, hacia B8 como un primer movimiento y el segundo movimiento. Bien, hacia F8. Bueno, ¿qué figura se formó? ¿Qué figura se formó? Muy bien, se formó un cuadrado. ¿Y
¿Es un rectángulo? ¿Y por qué no es un rectángulo? A ver. Bueno, sí, puede ser. Pero, ¿cómo son sus ángulos internos? ¿Cómo son los ángulos internos de este cuadrado? Si yo los marco así, ¿cómo son? Bien. Son ángulos rectos. Es decir, que tiene sus 4 ángulos interiores iguales, 4 ángulos rectos. Pero nosotros dijimos que un rectángulo era una figura geométrica que tenía sus 4 ángulos internos iguales. Es decir, que eran 4 ángulos rectos. ¿Sí? Entonces, si esto tiene sus 4 ángulos internos iguales y el rectángulo también, ¿por qué no es un rectángulo? ¿O por qué? ¿O puede ser un rectángulo? Entonces, dijimos que un cuadrado, ¿sí? Para que una figura geométrica sea un cuadrado, debe cumplir con las condiciones de tener sus 4 ángulos internos iguales, es decir, que sean rectos, y sus 4 lados iguales, ¿sí? Entonces, todos los cuadrados son rectángulos. ¿Por qué? Porque cumplen con la condición de tener sus ángulos internos iguales. Pero no todos los rectángulos son cuadrados. ¿Por qué? Porque hay rectángulos que no tienen sus 4 lados iguales, sino que van a tener 2 lados más cortos y 2 lados más largos, como vimos en la actividad anterior. Ahora vamos a trazar un cuadrado en nuestra carpeta, en nuestro cuaderno de matemática, lo que tengamos. Vamos a trazar el cuadrado, va a ser de 4 centímetros por 4 centímetros. Tiene que tener esta forma, ¿sí? Forma de cuadrado, con sus 4 lados iguales, y le vamos a marcar los ángulos. Ahora vamos a realizar otra actividad, pero esta vez con las piezas de los caballos, ¿sí? Tenemos los caballos, uno en blanco y uno en negro. Y la actividad dice, si el caballo se posiciona en B2, vamos a B2, el caballo se posiciona en B2, ¿qué movimientos debe realizar para llegar a B6? Esta marca que se encuentra acá. La pieza, el caballo, solo puede realizar dos movimientos, ¿sí? 2 jugadas. Y para repasar un poco, el caballo se movía en L, ¿sí? Es decir, hace 1, 2, 3 casilleros y 1 para el costado. Así en cualquier lado. Bien, entonces, si el caballo se posiciona en B2 y tiene que ir a B6, ¿cómo puede hacer? ¿De qué maneras? En solo 2 movimientos. Esto tal vez le lleve a pensar un poco más. Bien. Una puede ser que salte el caballo y llegue a B4, ¿sí? Que llegue acá. Y que luego de B4 vaya a B6. ¿Se entiende? Entonces el caballo va a ser así y así. ¿Sí? Y otro movimiento, ¿cuál podría ser? Bien, lo mismo para el otro lado. Que el caballo salte de acá, ¿sí? Y luego de acá a acá. Esto de aquí y de aquí hasta acá. Bien, ¿qué figura se formó? Bien, tenemos esto. Y ahora, la actividad sigue diciendo. Y si el caballo se encuentra en G6, es decir, G6, y debe saltar hacia D5. Y debe saltar hacia D5, que es esta de acá. ¿Sí? ¿Qué movimientos puede realizar en solo 2 jugadas? ¿Y cuántas opciones hay? Bien, una es hasta acá. Y de ahí hasta acá. Muy bien. Esto tal vez sea un poquito más difícil. Y la otra opción
Miren, de acá hasta acá. Y de acá hasta acá. Muy bien. Muy bien. ¿Qué figuras se han formado? ¿Qué figuras formaron los caballos? Parecen como un diamante. ¿Qué figura es? Bien, es un rombo, ¿sí? ¿Son parecidos estos rombos entre sí? Más o menos. ¿Y cómo son los rombos? ¿Cómo ven ustedes qué es? ¿Cómo hicieron para llegar a esta figura geométrica? ¿Sí? ¿Por qué son rombos? Porque hicieron para cada uno de sus lados es un salto de caballo. Está muy bien eso, muy bien pensado. Cada salto de sus lados, cada uno de sus lados, cada uno de sus lados es un salto del caballo. Muy bien. Entonces, el rombo, sí, tiene la condición de tener sus 4 lados iguales. Es decir, que la longitud de esos lados van a ser iguales. ¿Sí? ¿Y este rombo puede ser un cuadrado? Porque entonces si nos ponemos a pensar que tienen sus 4 lados iguales, el cuadrado también los tiene. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estos rombos son cuadrados? Este sí, me dicen. Bueno, sí, este sí parece un cuadrado. ¿Y este? ¿Este puede ser un cuadrado? Bueno, sí. Este rombo no puede ser un cuadrado. ¿Por qué? Porque sus ángulos interiores no miden 90 grados, sino que algunos son obtusos y algunos son agudos. ¿Sí? Es decir, los ángulos agudos son los que medían menos de 90 grados, los ángulos obtusos son los que medían más de 90 y menos de 180 grados. Entonces, podemos ver que tenemos dos tipos de rombos. Los dos son rombos. ¿Por qué? Porque para hacer un rombo la única condición que deben tener es que sus 4 lados deben medir iguales, ¿sí? Deben medir iguales. Y este rombo es el rombo que puede ser cuadrado. ¿Por qué? Como hoy temprano veíamos, hace un rato, la cartuchera sigue siendo cartuchera según la posición que se ponga. Si nosotros miramos de costado, podemos ver que es un cuadrado. Es un rombo y es un cuadrado. Como veíamos también con el tablero de ajedrez, ¿sí? Decíamos que es un cuadrado y es un rombo, porque cumplen las mismas condiciones. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a escribir en la carpeta qué es un rombo, qué es un cuadrado, qué es un rectángulo. Y vamos, ¿sí?, a trazar esta figura geométrica en la carpeta. Van a medir 4 centímetros cada lado y tenemos que hacer el rombo. Vamos a realizar los dos. El que puede ser cuadrado y el rombo que tiene sus ángulos interiores distintos, ¿sí? Como cierre de la clase se va a presentar una actividad, ¿sí? Una situación problemática en donde se muestre a la dama, se diga que la dama quiso salir a pasear desde su posición inicial, que en este caso va a ser de 1 porque estamos hablando de la dama blanca. Bueno, se posicionaría aquí abajo y va a ir contando el recorrido que hizo. Primero, bueno, salió desde su casa, dice que fue a visitar hacia las torres del castillo, luego fue a visitar a la dama negra y luego volvió visitando la otra torre y luego volvió a su posición. En ese transcurso se forma un rombo con sus 4 ángulos internos iguales, y se realizarán preguntas. Todo esto se va a hacer de manera oral. También
interactuando en el tablero y cada uno de sus chicos con los tableros que tendrán en sus bancos o en su casa, y se realizarán preguntas sobre qué figura se formó, por qué es un rombo o un cuadrado, si puede ser las dos cosas a la misma vez. Luego de afirmar que es un rombo y es un cuadrado, entonces se dirá que si es un cuadrado puede ser un rectángulo, y ahí generar la duda sobre si un rombo es un rectángulo, siempre partiéndonos sobre las preguntas que puedan problematizar esto, y entre estas preguntas van a salir a la luz sobre las dudas que hayan quedado de la actividad o aquello que sí se aprendió y afianzarlo. Y bueno, y como cierre se dirán algunos puntos sobre las características y condiciones que debe tener cada figura geométrica, y los chicos deberán escribir sobre qué se conversó y sobre qué se debatió.